Buenos días, chicos y chicas del cuarto año A y B de la Institución Educativa Fe y Alegría número 59 Santa Cruz. Hoy martes 22 de septiembre vamos a trabajar una nueva actividad, siempre con el apoyo de la estrategia de Aprendo en Casa y en el área de comunicación. Como título tenemos Solucionamos los conflictos dentro del hogar para una convivencia sana. Es un título general que vamos a trabajar por el periodo de 2 semanas. El propósito de nuestra sesión es: leemos y reflexionamos sobre la importancia de solucionar conflictos en el hogar, presentando un fanzine para publicar un texto instructivo con orientaciones para una convivencia sana, positiva y armónica. La competencia a trabajar es lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Pero antes de empezar la sesión, es necesario que debes contar con un espacio adecuado en casa para elaborar tus actividades con tranquilidad. No olvides lavarte las manos y desinfectar todos los materiales a utilizar. Recuerda establecer un horario para que puedas hacer todas tus tareas y estas no se acumulen al final de la semana. Recuerda también archivar todo en un portafolio, un cuaderno, considerando el título, la fecha y la semana del cual realizas el trabajo. Usar responsablemente los recursos tecnológicos. Bueno, como el tema general es solucionamos los conflictos dentro del hogar para una convivencia sana entre los integrantes de nuestra familia, produce relaciones positivas y como consecuencia un hogar más unido, pero no es un proceso sencillo de lograr. Esto se construye con el esfuerzo, dedicación y la participación activa de todos sus integrantes. El proceso debe comenzar inicialmente por los mayores, quienes deben tener claro lo que quieren construir en su casa y estar dispuestos a educar e imaginar lo que en un futuro querrán dentro, considerándolo como un resultado. La situación significativa de esta actividad es la convivencia permanente en el hogar, debido al aislamiento obligatorio y al distanciamiento como medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Ha hecho que sintamos los espacios más reducidos en nuestra casa, que tengamos que usar la computadora, el televisor o el radio no solo como medio de entretenimiento y distracción, sino también para estudiar, como es tu caso, o trabajar si tus padres, hermanos o algún familiar que vive contigo desarrolla el teletrabajo. Entonces, surge la dificultad en el hogar porque todos necesitamos utilizar estos aparatos en algún momento al mismo tiempo y solo contamos con uno. Frente a este escenario, deberás elaborar un texto instructivo que puede orientar a los integrantes de las familias a una convivencia positiva y armónica. El texto se llamará Acuerdo de Convivencia en mi Hogar y será publicado para su difusión en tu fanzine. Esperamos que tu producto pueda ayudar en cierta medida a resolver las situaciones de conflicto en los hogares. Reflexionamos partiendo de tu experiencia propia. Cuando has tenido dificultad para estudiar porque debes compartir la única computadora con tus hermanos o hermanas, o ver la televisión, Aprendo en Casa, y alguien de tu familia a esa hora veía un programa de entretenimiento, o tal vez comparten el equipo de celular porque ya tienes otros hermanos en otro nivel, en la misma institución o tal vez en otra institución. ¿Cómo haces para compartir la computadora, el televisor o el radio con algún familiar que también lo necesite? ¿Te has preguntado cómo hacer para solucionar esta situación sin generar conflicto entre los integrantes de tu familia? ¿Cómo puedes recuperar espacios de tranquilidad personal sin afectar o invadir los espacios de las otras personas dentro de tu casa?
¿Cómo puedes escuchar tu música favorita o ver tu programa de televisión sin afectar con el ruido a los demás integrantes de tu familia que requieran silencio por la actividad que están desarrollando? Puedes proponer orientaciones desde Aprendo en Casa y el curso de comunicación en algún medio que permita que todos participen aportando ideas para mejorar la convivencia dentro del hogar y puedan vivir este periodo de aislamiento obligatorio sin conflictos. ¿Sabes lo que es un fanzine? Y que lo puedes utilizar como medio de comunicación para publicar un texto de acuerdos de convivencia y superar las discrepancias en tu hogar. Recordar siempre, antes de poder pasar a la lectura, que dicha lectura tiene sus momentos. Son 3. Antes, durante y después de la lectura. ¿Cuándo un antes? ¿Qué nos resulta familiar del texto? ¿Qué conoce ya del texto? Durante la lectura, ¿de qué tratará el texto? ¿Qué busca lograr el texto? Y después de la lectura, ¿en qué situaciones puedo aplicar el texto? Te invito a seguir reflexionando y para ello debes leer o escuchar el siguiente texto, titulado La crianza de los hijos durante una pandemia, consejos para mantener la calma en el hogar. Tenemos un texto que ustedes pueden ver que está estructurado de tal forma que también cuenta con un subtítulo. Podemos también apreciar que cuenta con párrafos. Y ese, en resumen, es cómo la crianza que le realizan los padres, ¿no? Y dan ejemplos en cuanto a que los niños confían en sus padres como fuente de seguridad. También responder a las preguntas sobre la pandemia de manera simple y honesta para que se pueda hablar y dirigirse a los chicos para que no se atemoricen ellos, para que también validen sus sentimientos como hijos, ¿no? Y mantener en contacto con sus seres queridos, tal vez algunos familiares o abuelos o los mismos hermanos están distantes, ¿no? Tener mayor comunicación, dar ejemplo cómo manejar los sentimientos, habla sobre cómo está manejando sus propios sentimientos, ¿no? También que para salir a trabajar, para hacer los mandados, hablar con una voz bastante con calma y tranquilizadora, ¿no? Mirando al futuro, dígale que los científicos están trabajando muchísimo para descubrir cómo ayudar a las personas que se enferman y que las cosas van a mejorar para evitar tanto el aburrimiento, la manera de reaccionar frente al aislamiento. Diga a sus hijos un te quiero con más frecuencia. Después podemos observar, antes de la lectura, relacionar el título, ¿no?, con la situación que estamos pasando y se refleja en las familias, en cada uno de sus hogares. El subtítulo también nos dice, hable sobre los temores de los niños. Podemos suponer que los niños tienen más medio que los otros integrantes de la familia en cuanto al miedo de esta pandemia y se sienten atemorizados. Identificar también y subrayar la información que consideres importante para expresar tu reflexión sobre la situación que están viviendo las personas en el hogar, como frustración, temor, angustia, ira, entre otros sentimientos por lo que viene sucediendo y que puede generar violencia dentro del hogar. Subrayar también las palabras desconocidas e identificarlas, su significado por el contexto o consultar en un diccionario físico, y en esta vez también puedes utilizarlo en caso virtual. Después de la lectura, ¿por qué los niños ven a sus padres como superhéroes que lo pueden solucionar todo? Es importante que los adultos padres practiquen como ejemplo actitudes positivas dentro del hogar, resolviendo con justicia, prudencia y tolerancia los conflictos que se dan entre los integrantes del hogar, entre los hijos o hijas.
¿Consideras útil que las orientaciones se den de forma ordenada y con viñetas? ¿Consideras que esta afirmación, su familia, va a poder superar toda esta estando unida? Es importante, ¿por qué? Como ya habíamos visto en lo que respecta al propósito de la sesión, es elaborar un texto instructivo en la cual lo vamos a colocar en un fanzine. Pero el fanzine, ¿qué viene a ser? También es un medio de comunicación y cuenta con el término fanzine, que procede del acrónimo en inglés formado por dos palabras, fan y magazine, que traducido literalmente a nuestro idioma significa revista para fanáticos. Detrás de los fanzines no hay ni un fin comercial o de lucro, ya que la mayoría de casos rara vez se cubren los costos de producción y sigue practicándose el intercambio de ejemplares entre autores como en los viejos tiempos. Materiales tiene herramientas analógicas, herramientas digitales u otras herramientas útiles. Las preguntas para elaborar este fanzine, podemos decir, y para difundirlo, ¿qué quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? Manos a la obra, ¿cómo lo elaboro? ¿A mano o a computadora? ¿O con los dos medios? ¿Cómo lo difundo? ¿Qué fuentes o materiales de consulta utilizaré para su construcción? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que elaborar el texto instructivo y también en la otra sesión vamos a retomar sobre lo que corresponde al fanzine. El texto instructivo, ya todos lo conocen que es un texto instructivo, es el que da secuencias de pasos a seguir de manera secuencial y ordenada para lograr la realización de un juego, una receta, armado de artefacto, al hacer un trabajo escolar, etc. Tiene características como el orden, precisión, cantidad, y este mismo texto tiene sus propiedades que cuentan todos los textos que podemos aprender o podemos conocer, que tienen que tener una coherencia, que es la propiedad textual, por lo que los enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad. Tiene que contar con cohesión, porque es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. Tiene que contar con adecuación, porque es la propiedad según la cual el texto resalta adecuado a la situación comunicativa, se adapta al contexto, y la ortografía adecuada, que es la base de un texto bien escrito. Tu reto de hoy es recoger las apreciaciones de los miembros de tu familia sobre cuáles son las situaciones que le generan molestia, fastidio o incomodidad al compartir recursos o espacios en la casa. Para ello te presento la siguiente tablita, que será de mucho apoyo, donde vas a encontrar los integrantes de tu familia y las acciones que realizan. Por ejemplo, encuentras al abuelo, la acción que realiza el abuelo dice no poder ver el noticiero en la mañana porque deben de ver el programa de Aprendo en Casa. Eso ya es una molestia para el abuelo. Así podemos también sus apreciaciones tenemos que considerar tanto del papá, de la mamá, de los hermanos quienes viven en la misma casa. Esta situación nos lleva a plantearnos el siguiente reto: conocer el fanzine como medio de comunicación para publicar un texto instructivo con orientaciones para una convivencia sana, positiva y armónica dentro del hogar. Bueno, chicos, hasta aquí lo que corresponde a la sesión. La siguiente sesión también de la siguiente semana va a abordarse sobre el tema, ¿sí? Son 2 semanas de las cuales podemos recoger información tanto del texto instructivo como del fanzine, que esto nos va a llevar a tener un producto, ¿no? Y poder ver sobre
la convivencia, las orientaciones para una convivencia sana, positiva y armónica dentro del hogar. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos comunicando en la siguiente hora de asesoría, ¿sí? Y bueno, a ponerse a trabajar, evitar acumularse de trabajos y siempre cuidándose. Muchísimas gracias.